Hola, yo soy Beli y esto es mi experiencia en Comipems. Bueno, el día de hoy quiero contarles un poco más sobre esto. Quiero que sepan cómo me fue ante esto, qué fue lo que hice para prepararme ante este examen, qué fue lo que me ayudó, cómo sentí el examen. Todo eso quiero que lo sepan y tal vez les pueda ayudar un poco. Que ustedes van a realizar este examen. Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, para empezar, desde tercer grado de secundaria ya te van dando una idea más o menos de lo que vas a hacer o de lo que te aproxima si es que decides ir a Comipems. Bueno, los tutores o los maestros te van hablando un poco más sobre esto. Es mi caso, en mi secundaria sí me hablaron sobre esto, me dijeron cuáles son las opciones y bueno, pues una de estas era Comipems. También mi mamá me fue diciendo algunas opciones, algunas escuelas, de qué es lo que se trataba. Y una de las opciones que me llamó mucho la atención fue la UNAM. De ahí me fui informando un poco más. Y pues de ahí yo dije, yo quiero una escuela que sea de la UNAM, un bachillerato que sea de la UNAM. Después, pues ya las personas, o bueno, en mi secundaria, varias personas que son trabajadores de cursos que se especializan para esto, para preparar a los aspirantes que vayan a hacer Comipems, fueron llegando a mi secundaria para hacer promociones, para decir de lo que se trataba, de que fueran a sus cursos, para ser preparados y todo eso. Y pues yo ya tenía en mente a dónde iba a ir, a qué cursos iba a ir, entonces no era necesario tomar un curso o de los que fueron a mi escuela. Así que fui a esos cursos. Y bueno, los cursos son como una segunda escuela, pero más personalizado y con menos horas de estudio. Ahí tienes que asistir menos horas y son más, para mi parecer, te enseñan cosas que nunca aprendiste en la secundaria, o tal vez sí lo aprendiste pero ya no te acuerdas. Entonces es como reforzar tus conocimientos, o si nunca lo viste es como aprender algo nuevo. Bueno, entonces yo fui a los cursos, se me hicieron muy bien, me gustaron. Los maestros te brindan apoyo, te explican bien, si no lo entendiste lo vuelven a repetir. Y bueno, algo que tienen los cursos a los que yo fui es que si no entendiste un tema o no se te da bien, como a mí no me gusta o no le tengo paciencia a las matemáticas, puedes ir con el maestro, esto en horas que no sean tus horas de clases. Por decir, yo fui de 3 a 7 y una hora antes de las 3 para que me expliquen un tema que no me quedó claro. Entonces eso es muy bueno porque te explican desde paso a paso, desde cero, te dicen cómo hacerle. Y eso es algo muy cool de ese tipo de cursos. No solamente es ir y aprender, también a resolver tus dudas. Después de tomar algunas clases en los cursos, llega un tiempo en que sale la convocatoria para registrarte. Esto es por internet, sale en internet, en la página oficial de Comipems. Y bueno, salen las fechas específicas en el cual te puedes preregistrar. Esto es un preregistro. Yo esperé, llegué a la fecha, me preregistré, puse algunos datos y hasta ahí bien. Seguí con mis cursos y llegué al momento en el que en los cursos me aplican un examen simulacro. Esto es para que vayas viendo tus conocimientos, en qué te falla, en qué no. Y estos tipos de examen deben de ser lo más parecido a los de Comipems. Te ponen 128 preguntas, lo tienes que contestar en 3 horas. Hice mi primer examen simulacro, no me fue tan mal, saqué 90 aciertos, pero bueno, no era lo suficiente para mis opciones que yo quería, mi primera opción. Buscaba mejorar mi porcentaje, mis aciertos. Después pues seguí con mis clases y de algo que me di cuenta es que
a veces los maestros no te enseñan con la técnica adecuada y es muy obvio porque hay distintas formas de aprendizaje. Y bueno, mi forma de aprendizaje o al que yo dije, no, es que yo aprendo más con esto, es visual. Y bueno, porque yo me gusta la historia, pero nunca se me quedaba grabada los acontecimientos o las fechas. Y esto es en mi secundaria. Nunca tuve un maestro que enseñara de la forma en que yo aprendiera. ¿Por qué? Porque siempre fue como de... Hagan un resumen o lean estas páginas y contesten estas preguntas. Y eso no me ayudaba a mí porque de ninguna manera se me quedaba en mi cabeza lo que... No sé, es como de... No aprendo de esa forma. Y esto lo supe en los cursos porque había un maestro que enseñaba muy bien por medio de dibujos. Le gustaba mucho su clase, le gustaba mucho dar la clase, tanto que hacía dibujos, nos explicaba, era muy expresivo. A mí me funcionó. De tal forma en que cada vez que no aprendía algo o cada vez que tenía duda de algún tema, iba y acudía con él y me explicaba en las clases extra a las que iba antes de mi horario habitual de clases. Iba a la secundaria porque en ese tiempo todavía iba a la secundaria y a los cursos porque yo iba en la escuela en la mañana y en los cursos en la tarde. O sea, salía de la escuela a la 1 y de ahí me iba a comer o iba a preparar mis cosas. O sea, salía rápido y me iba a los cursos porque eran de 3 a 7. Después de ir, tuve que ir a registrarme. Anteriormente ya había hecho el preregistro, ahora me toca registrarme, que era ir presencialmente a una escuela. Esto lo decía en el preregistro. Y pues ya fui, todo pasó bien. Y bueno, aquí está la boleta credencial. Bueno, sí, me tocó a mí el 23 de junio a las 8:30 horas en Coapa. Y bueno, ahí cuando me dijeron, pues, el tip que te doy antes de cuando te den tu dirección de dónde va a ser tu examen, lo que yo te recomiendo es que veas antes dónde está, en Google Maps o en algún navegador, ubiques dónde está, en dónde va a ser tu examen. ¿Por qué? Porque es más recomendable llegar temprano y no tarde. En esa hora que te dicen es la hora en la que tienes que llegar y te recomiendan llegar media hora antes. Entonces no es muy recomendable que te pierdas o que no sepas cómo llegar o dónde es. Para eso, si tienes más las posibilidades de ir al lugar antes, es mucho mejor. Pero si no puedes o te queda muy lejos o trabajas o haces alguna otra actividad que te impida ir al lugar, búscalo en Google. Ahí es la mejor opción y la que yo hice. Y bueno, con ayuda de mi papá también buscamos el lugar. Llegamos, seguí con los cursos, seguí yendo. Hubo un tiempo en el que ya no, como que se me hacía muy pesado, por el cual se me hacía muy pesado estudiar. Pero algo que siempre me pasó por mi cabeza fue que la pregunta de ¿y si no me quedo? ¿Y si no estudié lo suficiente? ¿Y si me falta un acierto para mi primera opción? Podría ser el fin del Hombre Araña. Eso es lo que siempre me pasaba y lo que me motivaba a estudiar, a seguir adelante, a no caerme tan fácil. Entonces yo siempre que podía me ponía a estudiar. Otro tip que te doy es que si tú no eres mucho de leer como yo, es por decir, en historia también me ayudó mucho un canal de YouTube que se dedica a hacer videos relacionados con la historia de México o historia universal, pero con dibujos animados. Es como que hacen animaciones conforme los temas y es muy padre porque así se te queda más grabado y
y es muy, o sea, a mí sí me funcionó mucho. Aparte de las clases extra con mi profesor, tomé esa opción de los dibujos animados en YouTube y fue muy padre. Desconozco si solamente hay para, o sea, si no hay para otras materias. Yo nada más los tomé en historia, entonces puedes intentarlo como como un método de estudio que podría funcionar. Eso todo, estudié todo el tiempo y ya faltaban semanas para el día oficial, el día de hacer el examen de Comipem. Final hice un examen final para ver cómo había quedado, cómo estaban mis conocimientos. No recuerdo cuánto saqué, pero recuerdo que en ese sí me fue un poco mal, un poco más bajo de los anteriores. Había sacado como unos 70 o 80, no me acuerdo bien, estaba por ese rango, pero sí no me había ido muy bien, el cual yo me presioné mucho más y dije, no puede ser, faltan días para mi examen y yo saqué este porcentaje, el cual yo sabía que no me iba a alcanzar para mi primera opción. Podíamos ir a clases extra, es lo que yo hice. Fui a clases extra para resolver mis dudas y mi mamá también me dijo, no, pues sabes qué, tienes que ir a clases extra porque no te puedes quedar así. Entonces fui a más, resolví dudas, vi muchos videos en YouTube. Eso me ayudó muchísimo, tanto como sí, o sea, de las dudas que yo tenía los busqué en YouTube, en Google, te ayuda mucho, ese es otro tip. Seguí exámenes en línea que pueden servirte como un examen simulacro más. En Comipem te dan una guía, pero sinceramente yo no ocupé la guía porque sentía que no estaba tan completa como la de mi curso o como las que encontré en internet. Es buena, sí, porque viene incluido un examen simulacro también ahí, entonces sí lo usé el examen, pero no usé como lo demás que venía ahí. Ya me puse a estudiar muchísimo antes de los días. Muchos dicen que no es recomendable estudiar días antes de tu examen. La verdad, yo también pensé lo mismo. Es por eso que me levanté temprano y dejé de estudiar como a eso de la 1 o 2 de la tarde. De ahí dejé todo de estudiar y me puse a hacer otras cosas que me ayudaran, que me relajaran. Nada que tenía que ver con tomar un libro, nada. Y me dediqué a relajarme. Algo que yo también hice fue poner en una libreta las materias que más se me dificultaban y los temas. Y eso fui buscando un tema parecido de matemáticas, no sé, ecuaciones de segundo grado, y fui con un maestro que me ayudara y el maestro me explicaba, llegaba a mi casa y hacía ejercicios de eso. Y eso fue lo que fui haciendo con cada una de las materias y temas que no entendía. Y así me la pasé toda la última semana antes del examen estudiando y súper preocupada porque me preocupaba muchísimo, o sea, pero a un nivel exagerado. Había días en los que nada me la pasaba pensando en eso. Después ya llegó el día. Era un 23 de junio. Les digo, me quedaba muy retirado de mi casa, entonces mis papás me acompañaron. Nos tuvimos que levantar como a las 4 de la mañana para irnos y me llevaron. Veía a muchas personas con su boleta credencial, con esta. Muchos niños, lo cual me hacía sentirme mucho más presionada. Pero aquí, una noche antes del examen, yo me puse a repasar mis apuntes y es algo que te recomiendo. Antes de dormir, repasa los apuntes y eso hace que tu cerebro almacene la información. Entonces yo lo que hice fue estudiar, pasar mis apuntes y después, ya que haya terminado de estudiar, me dormí. Y eso es lo que dicen. No sé si sea cierto o sí, pero a mí sí me funciona, que antes de un examen, de una exposición o de cualquier cosa que sea importante, quieres guardar la información, que lo leas antes o lo estudies antes y te duermas. Puede que te funcione, puede que no, pero a mí sí me funciona. Ya, estábamos con el día del examen, llegué,
había demasiada gente, pero demasiada, tanto que me puse a pensar, wow, toda esta gente va a competir, porque esto era una competencia. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Como de wow, cuánta gente quisiera entrar, yo quiero entrar. En ese momento decía, yo quiero entrar, yo quiero. Y eso hizo que me pusiera mucho más nerviosa, pero no logré, no hice que los nervios me ganaran. Y eran como 8 de la mañana, porque yo tenía el examen a las 8:30, entonces media hora antes. O si no, es que más temprano, como 7:45 más o menos, empezaron a pasar a la gente a la universidad. Y bueno, dejé a mis papás, fui yo sola. Iba muy nerviosa. Llevaba, solamente te piden un lápiz y una goma, o sacapuntas para hacer tu examen. Pasé, nos formaron a todos en filas y nos fueron llamando por nuestro grupo. Porque aquí en la boleta credencial hay una parte en la que dice grupo. A mí me tocó en el grupo 31, entonces iban diciendo grupo 34, grupo 29 y así, se los iban llevando. Bueno, pues yo me tocó en el grupo 31, me tocó y fui con la señorita, creo que era la señorita, y me llevó al salón. Nos llevó al salón donde nos iban a aplicar el examen. Igual, llegamos al salón, nos formaron en una fila y nos empezaron como a cuestionar. Nos dijeron, ¿traes celular? ¿Traes pluma? Te preguntan varias cosas que no están permitidas. También te quitan la calculadora. Si tienes celular, haces que... en mi caso, a mí, los que llevaban celular, porque no llevaba celular ni no llevaba nada. E incluso te quitaban los relojes. Y creo que los collares, no sé por qué, la verdad. Siento que creo que con eso pueden hacer trampa, no sé, pero sí hubo a un chavo que le quitaron su reloj. Y bueno, las cosas que no estaban permitidas los hacían poner abajo de la banca. Y bueno, entonces no te recomiendo que lleves ningún tipo de calculadora, ni plumas, ni tu celular. Si quieres comunicar, o sí, llévalo, pero te lo van a hacer te lo van a recoger. O te lo van a hacer que lo pongas abajo, porque sé que es una cosa importante que debes de llevar, pero no te dejan entrar con él. Bueno, ya estaba sentada, lista para hacer mi examen. Nos dieron el examen correspondiente y lo empecé a hacer. Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y bueno, algo de lo que me quejo un poco y no me gustó es que las bancas en las que me tocó sentar no estaban en condiciones, o bueno, no me gustó, porque literal estaba sentada y enfrente de ti había una tabla en el cual era como tu respaldo para escribir. Y mi espalda terminó muy adolorida porque en estar haciendo esto es un desgaste muy feo. Y así estaban todos los del grupo en el que a mí me había tocado, estaban con la tabla y la silla. Entonces eso no me gustó mucho. Al salir vi que sí habían otras personas en el cual les había tocado una mesa o un escritorio o una banca de esas que tienen aquí paleta, que están en mucho mejor condición, pero a mí me tocó la mala suerte de estar en ese tipo de situación. Siempre he sido una persona que si no le entiende a una pregunta, estoy leyendo, recordando, leyendo la misma pregunta, lo cual es una idea no muy buena. No me parece que este chico sea muy listo. Así que te recomiendo que si no le entiendes a una, te pases con la siguiente pregunta. Y así, o sea, no le entiendes, bueno, no le entiendo, pasa a la siguiente pregunta y vas respondiendo a las demás. No hagas lo que yo, porque yo cometí ese error y gracias a ese error ya había
ya había pasado como una hora y yo apenas iba en matemáticas, lo cual es muy poco para una hora. Recuerda que son 128 preguntas en 3 horas. Y yo ya me había presionado, porque aparte de eso te van diciendo cuánto falta. Dicen, no, ya faltan 2 horas, ya faltan 2 horas y media, ya llevan una hora. Eso no está muy padre porque a mí me presionaban más. Llevaba muy pocas preguntas para el tiempo que llevaba. Está fácil, pero tienes que tener mucha comprensión. Terminé de hacer mi examen y fui una de las últimas. Ya habían como 5 personas que nada más quedábamos y yo fui. Eso sí, tómate el tiempo, tómate las 3 horas, no te preocupes si ya salieron todos y tú eres el único, no te preocupes porque eso te va a ayudar muchísimo. Y yo faltaban como 10 minutos para que terminara el tiempo límite, o sea, para que ya yo hubiera tomado los 10 minutos, pero no sé por qué no lo tomé. Simplemente ya estaba muy estresada, me dolía la cabeza, la espalda me dolía muy feo por la tabla que me habían puesto y ya salí. Cuando salí estaba con las manos sudando, los pies no los sentía, la cabeza me dolía súper feo. Estaba feliz porque ya había terminado por todo el trabajo, pero también estaba angustiada, nerviosa por mis resultados, que era lo más importante, ¿no? Saber si te habías quedado o no. Pues pasó un tiempo, salí de la secundaria y llegó el día de conocer los resultados. De conocer si me había quedado o no. Ese fue un 25 de julio. Sí, un 25 de julio. Yo estaba muy nerviosa. Yo esperé hasta la noche para ver los resultados. Creo que después de las 9 podías ver tus resultados, no recuerdo bien, pero el chiste es que yo estaba normal, estaba viendo series en Netflix, creo que estaba viendo La Casa de Papel, cuando mi mamá me dice, Baby, ya salieron los resultados. yo en eso dije, no quiero verlos, me sentía mal, y yo decía, no me voy a quedar. Eso mi mamá se metió a la página de Comipems donde ya estaban los resultados y bueno, ella los vio. Yo nada más escuché una expresión y no quise ver. Mi hermana me dijo, tienes que verlo, y mi mamá dice, sí, tienes que verlo porque es importante que lo veas porque hay varias cosas que tienes que hacer. Y yo dije, tengo varias cosas que tengo que hacer. Y bueno, decidí armarme de valor y vi la pantalla de la computadora. Y sí, fue aspirante seleccionada en su primera opción. UNAM, plantel CCH. Y fue muy bonito ver eso, porque te das cuenta de que todo tu esfuerzo, todo lo que habías hecho valió la pena. Y vi lo que había aparecido bueno, en mi caso UNAM, y bueno, a mí me tocó la de mañana por suerte, porque yo quería ir a la mañana. Ya después tuve que acudir a la escuela, me dieron varias pláticas y todo eso. Yo recuerdo la primera vez que entré fue así como de wow, ya estoy aquí, ya lo hice todo bien. Te dicen de lo que se trata, de que ya estás aquí. Y bueno, cuando vas a tu primer día así es como wow, es muy diferente. Si quieren que haga un video de, no sé, de cómo fue mi primer día en CCH, de qué tan diferente es la secundaria de la prepa, diferencias de prepas a CCHs, ustedes díganmelo, yo voy a estar leyendo sus comentarios y haré el video de lo que quieran conforme el CCH o de la UNAM. Si tienes alguna duda conforme a esto, puedes decirme en los comentarios y yo voy a estar resolviendo sus dudas. Y si no, puedes mandarme un mensaje en mi Instagram, para ahí yo te voy a estar resolviendo por esos dos medios las dudas que tengan. Y bueno, creo que fue todo.
Espero que les haya gustado mucho mi experiencia y que les haya gustado este video. Quieren, vayan a seguirme a mis redes sociales que se los dejo por aquí. Si gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para próximos videos. Y ya, eso es todo. Adiós.